Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo 777 y vamos, como le había prometido, vamos a hablar acerca del memorando de entendimiento que fue firmada en México por parte del gobierno, quien se presenta como el gobierno nacional y como quien representa al partido unitario, al movimiento unitario venezolano. Nótese que no se está hablando del gobierno interino y que no se identifican como gobierno interino. Por ahí recuerden que yo les comenté que uno de los principios, una de las cosas que iba a hacer Nicolás Maduro era legitimar su poder, y lo hizo específicamente en este memorando de entendimiento. Voy a leer a continuación y voy a ir explicando lo que dice el memorándum de entendimiento, así que quédate hasta el final porque hay algunas cosas muy importantes aquí. Dice de la siguiente manera: memorando de entendimiento. Las partes designadas a efectos a este proceso, como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Primer punto que estoy analizando es eso. El gobierno se presenta como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y por otro lado no es el gobierno interino, sino la Plataforma Unitaria de Venezuela. Es como si hicieran presentar a Guaidó y a su gente como un partido político más. Bien, ahí comenzando ya al firmarlo estaban reconociendo el gobierno bolivariano, que en este caso iba representado por Jorge Rodríguez. Al firmarlo, repito, al firmarlo, le estaban dando poder, aceptación a Rodríguez. Dice lo siguiente: bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención, atendiendo a los valores superiores de ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación, que son los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política. Escuche lo que está hablando el gobierno. Ellos se presentan de que son eso, que son demócratas, que tienen una cultura de tolerancia y convivencia. Sigue diciendo: convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación. Están diciendo que ellos son garantes de eso. Después, dispuesto a acordar las condiciones necesarias que se lleven a cabo los procedimientos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías, entendiendo las necesidades de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando como derecho irrenunciable de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. ¿Qué están pidiendo aquí en este punto? Que se levanten todas las sanciones, rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones. Nótese que no hablan de violencia contra el pueblo, sino en contra de lo que representa el régimen. Comprometidos con la estabilización y defensa de la economía nacional, productiva, diversificada y solidaria, saludando las iniciativas humanitarias tomadas particularmente a la Mesa Nacional de Vacunación, al Programa Mundial de Alimentos. Aquí está citando los últimos movimientos que han tenido con la ONU, reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todas las venezolanas y todos los venezolanos, e invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos. No es el cese de la usurpación, no son las elecciones libres, no. En cuanto a lo que hemos leído, es un apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Sigue diciendo: hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda, formato y pautas
acordados por, escuche bien, por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que lo que están diciendo que este diálogo es entre la parte oficial, que va a ser reconocida al momento de su firma, y la Plataforma Unitaria que representa a los partidos políticos. Punto. De manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, cuya agenda es la siguiente. Agenda. Punto 1. Derechos políticos para todos. Punto 2. Garantías electorales para todos, cronograma de elecciones observables. Punto 3. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derechos de activos. Aquí estamos hablando de que el punto a hablar es que al momento de firmar se va a tocar el tema de que se deben levantar todas las sanciones y de que se deben restaurar las cuentas bancarias cuando se habla de los derechos a los activos, las cuentas bancarias a todos los elementos del régimen. Es decir, a Diosdado Cabello, a Tarek El Aissami, a la almiranta, a todos los sancionados deben devolverle sus cuenticas bancarias. Cuarto, el respeto al Estado constitucional de derecho, es decir, que ningún país se meta contra el régimen. Quinto, convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación a las víctimas de la violencia. En este quinto punto se está haciendo énfasis a que el gobierno, a que la oposición no se va a poner a armarle problemas al régimen. No va a generar marchas, no va a hacer llamados de golpe de Estado, no va a hacer nada que vaya en contra de esa paz. Sexto, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. En este sexto punto lo que van a querer enfocar es lo que es la ley de para evitar la intervención, la ley antibloqueo. Séptimo, la garantía de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. También hemos acordado los siguientes términos. 1. Objetivo de una negociación integral. El objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica para establecer las reglas claras de convivencia política social con respecto absoluto de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que están buscando? Están diciendo que el objetivo de esta mesa de diálogo no es hablar de ninguna salida de Nicolás Maduro, no es hablar de elecciones presidenciales pronto, sino que haya paz entre todos. Solamente se necesitan 2 dedos de frente para entender esto que les estoy leyendo, y es solamente el objetivo número 1. Vamos a hablar del método, dice segundo punto, el método. La negociación se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que él o los temas que le versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o al menos verificable antes del término de la negociación. Los acuerdos parciales tempranos serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o de mejorarlos, entendiendo, entre otros, el principio de progresividad. Estamos hablando de que ellos van a buscar un método para dialogar, para hablar solamente. Tercero, representación. Cada parte designará su delegación de 9 miembros. Se esforzarán para incluir a mujeres en las delegaciones. Esto es pura carreta. Cuarto, se establecerá mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales. Quinto, el acompañamiento internacional. Como facilitador estará el Reino de Noruega, los acompañantes, el Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia. Grupo de amigos, el facilitador Reino de Noruega invitará y anunciará a los países que conformarán el grupo de países amigos del proceso. El lugar a efectuarse será la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos. Suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021. Y vamos a la parte que más nos atañe, y es la firma. La firma es entre Jorge Jesús Rodríguez Gómez,
quien representa al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El otro que firma por parte de Guaidó es Gerardo Blay Pérez, quien representa a la Plataforma Unitaria de Venezuela. No habla de gobierno interino, no habla de una autoridad delegada, no habla inclusive de ser líder de la oposición, habla de ser la Plataforma Unitaria de Venezuela, algo parecido a Súmate, pero con nuevo nombre. Y finalmente Dag Halvor Nylander, el representante del Reino de Noruega. ¿Ok? ¿Por qué estamos en contra de esta pantomima? Porque, como se lo dije al principio, desde el momento en que comencé a leer el documento hasta que termina, se habla de que solamente la negociación se lleva entre el gobierno oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria. Con esto, señoras y señores, queda demostrado que no existe gobierno interino, que el gobierno interino aceptó, al ellos firmar este documento, aceptaron que ellos eran un partido similar a Súmate, que se llaman a sí mismo Plataforma Unitaria de Venezuela, y que por otro lado, los que se sentaron con él en la mesa de diálogo sí son el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El documento debió haber sido redactado de la siguiente manera, es decir, al firmarse entre el Jorge Jesús Rodríguez Gómez, y abajo colocar representante de Nicolás Maduro, Gerardo Blay Pérez, representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, o colocar representante de Juan Guaidó. Ambos estarían en la misma condición. En este documento se exalta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representada por Jorge Rodríguez, que en otras palabras están dándole poder y legitimidad. Cuando Gerardo Blay agarra el lapicero y firma este documento, está aceptando todo lo establecido aquí. Y lo más importante de todo lo establecido aquí no es el gobierno de transición, no es el cese de la usurpación, y no son las elecciones presidenciales libres. Aquí no se tocó ninguno de esos tres puntos que identifican a Guaidó. Yo sé que hay muchos Guaidó lovers que me atacan y dicen que es que yo ya soy un vendido, que yo ya le... No, señoras y señores, es que hay que explicar las cosas como son. Y a nosotros nos vieron la cara. Nos la vieron con esto, nos la vieron con lo que pasó con Guevara, con el show que hicieron con Guevara, ¿sí? Y ahora más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué una parte del show ayer, pero es que eso hay que añadirle más. Entonces es importante que tengamos claro que cuando yo les estoy compartiendo esta información, es porque tenemos que tener realmente todos los elementos claros en cuanto a criterio para saber hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo. No puede la gente jugar con nosotros y nosotros caer en sus leguleyadas o en sus diatribas políticas sin que nosotros entendemos qué es lo que está pasando. Así que mi llamado es a entender esto. ¿Ok? Bien. Hasta aquí la noticia. Gracias por quedarte hasta el final, por ser parte de ese 1% de personas que se quedan hasta el final. Esperamos que pronto ese porcentaje suba. Y vamos a hablar de la frase del día, que dice lo siguiente: cuando estés en el extremo de la cuerda, ata un nudo y agárrate. ¿Te lo explico? Cuando estés en el extremo de la cuerda, ata un nudo y agárrate. Si tú no le haces un nudo al extremo de la cuerda, se te va a salir de las manos. Lo que este ejemplo nos quiere enseñar es eso. Hay que afirmarse.
Cuando tú tienes una posición clara como la que yo tengo en cuanto a todos los conceptos políticos, en cuanto a la libertad de Venezuela, no se puede andar jugando, creyendo que esto es soplar y hacer botellas. No se puede andar prometiéndole a las personas que con un diálogo vamos a poder salir de esto. Porque con un diálogo se acaba todo el trabajo. Con un diálogo se cercena la libertad del venezolano. Con un diálogo perdemos todos. Y eso queda demostrado. No hicieron un nudo. Poner un nudo significa poner las cosas claras desde el principio y decir, no, ese documento no puede ser así. Ese documento debe llevar escrito tal cosa. Lo mismo pasa a nivel empresarial. Tú a veces contratas personas porque los quieres ayudar y resulta que a última hora estas personas se te voltean porque quieren ganar más, porque tienen sus propios deseos y al principio ellos no tenían claras las reglas y como tú no ataste un nudo cuando hiciste la propuesta, lamentablemente vas a salir afectado. En las relaciones pasa lo mismo. Atar un nudo significa poner los principios claros. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos esos principios claros para que todo se maneje bajo la normativa o bajo el correr natural de las cosas. ¿Ok? Espero, que esto te sirva, nos sirva a toda elección. Como siempre, muchas gracias. Espero tu opinión al respecto. Regálame un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Bendiciones para todas y para todos.